el sermón de esta mañana tiene por nombre útil y suficiente. Pero nunca seré suficiente. Nunca. Ni un líder, ni un pastor de internet, ninguno es suficiente. Pero yo te voy a enseñar hoy qué sí es suficiente. Es útil y suficiente. Y el versículo en el que se basa este sermón de esta mañana se encuentra en 2 Timoteo 3:16 al 17. Nosotros ya hemos visto la primera parte, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora vamos a ver la parte A del versículo 16. Ahora vamos a empezar a partir de la parte B del versículo 16 y nos vamos a extender hasta el versículo 17. Hoy, más que nunca, hermanos y hermanas, es necesario regresar a las escrituras, volver a las escrituras. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin o con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a empezar a desempacar el versículo a partir de y útil para enseñar. A partir de ahí vamos a avanzar porque ya vimos la parte A del versículo. Entonces, hoy, ¿de qué doctrina vamos a hablar? Estos pasajes están cargados de doctrina. La suficiencia de la Biblia. La suficiencia de la Biblia. ¿Y a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la suficiencia de la Biblia? Nos estamos refiriendo ni más ni menos a que la Biblia es suficiente para que el hombre, para que Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es lo que necesitamos. Ahora, ¿y por qué será útil y suficiente? Porque tiene su origen en Dios. Trae la autoridad de Dios para tu vida. Pero el principio de autoridad está perdido en la sociedad. Y los cristianos podemos enseñarle a la gente de afuera que nosotros sí tenemos un principio de autoridad. Cristo gobierna su iglesia, es la cabeza de la iglesia, y Cristo gobierna su iglesia por su palabra. Y todos nos tenemos que someter a ella, a su palabra. No se trata de quién manda a quién en la iglesia. Se trata de que todos, en una misma línea, nos sometemos a la palabra de Dios. Y a partir de ahí, armamos todo. Entonces, el apóstol Pablo, luego de señalar, para hablar un poco del contexto, es un párrafo pequeño, para poder entrar a desempacar el texto. El apóstol Pablo, luego de señalarle a Timoteo el origen de las escrituras, ahora le va a señalar a Timoteo la utilidad y lo suficiente que son las escrituras para su vida en general y para lo que estaba viviendo Timoteo en ese momento de su vida. Y a partir de esta enseñanza podremos aprender sobre la utilidad suficiente de la Biblia para nuestras vidas. Timoteo lo que está enfrentando en ese momento es los falsos maestros. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que centrar tu vida en las escrituras porque ellas tienen su origen en Dios y son útiles para tu vida, para que enfrentes a estas personas, para que los corrijas. Ahora sí, empecemos a desempacar el versículo. Y alguien me puede decir, ¿qué es lo primero que dice que para qué es útil toda la escritura? Y útil para enseñar. Ahora, útil, ¿qué quiere decir útil? Útil quiere decir provechoso, ¿no? Provechoso, o sea, es provechosa. Las escrituras son provechosas para ti. Y son provechosas para enseñar, es lo primero. Quiere decir que la Biblia es provechosa, escúchame bien, para enseñarnos conforme a lo que Dios desea que sepamos, cabeza, y vivamos, acción. Esa dinámica tiene que estar presente, bien clara en nosotros. La Biblia es provechosa para enseñarnos. Lo que Dios desea que tú sepas y tú vivas, las dos cosas. Ahora, en otras palabras, la Biblia es suficiente para establecer qué debemos creer en relación a nuestra fe y a nuestra conducta. Miren ustedes, este terreno de la iglesia está con los muros alrededor. Los muros indican
y limitan, ¿verdad? Esto de adentro es el terreno de la iglesia, ¿verdad? Ahora, la Biblia dice que lo que hace es limitar también en nuestras vidas cómo debemos creer, qué debemos creer y cómo nos debemos comportar. Eso es lo que hace la Biblia. Así como los muros limitan, esto es el terreno de la iglesia, las escrituras nos enseñan, nos limitan, nos dicen qué es lo que debes creer, cómo debes vivir. Y ese es otro de los problemas que enfrentamos en este tiempo. De que la gente en el mundo no nos reclama, escúchenme bien, la gente en el mundo no nos reclama que por qué no evangelizamos. Evangelizamos, salimos en motos, con parlantes, en la plaza, por todos lados, se hace al aire libre, por todos lados, y está bien. Pero la gente no nos reclama ni nos señala por qué no predicamos, si lo hacemos afuera, la gente sale y todo. Pero ¿sabes qué es lo que nos reclama? Es que no vivimos lo que predicamos. Y ese es el reclamo de la gente, y con toda razón. Entro a la iglesia y me porto bien, salgo de la iglesia y me porto mal. He podido darme cuenta que es facilito portarse bien dentro de la iglesia. Es fácil. ¿Qué hay que hacer? Seguir las reglas, llegar temprano. Sí, hermano, lea, ya leo. Hermana, canto, ¿no? Tranquilito te sientas, tranquilo, no hay problema. Pero qué difícil es portarse bien afuera. ¿Cuántas horas tenemos hoy? Hasta las 12. 20 minutos antes, un cuarto de hora, ya tenemos que mandar a llamar a los niños de escuela dominical para que nos enseñen lo que han aprendido. 2 horas, prácticamente estamos acá. Y fuera, vivimos fuera. Venimos acá para ser preparados para hacer la obra afuera. No venimos acá para portarnos bien y luego vivir, o para cumplir y decir, ya, me puse, ya cumplí, ya fue a la iglesia. Y ahí voy y me parrandeo de repente con música mundana, de repente veo programas que no debo, ¿no? Veo programas subidas de tono, o sea, o me pongo a chismosear. ¿Se dan cuenta? Lo que el mundo nos reclama es vivan lo que predican. Y las escrituras son suficientes para enseñarnos cómo debemos creer y cómo debemos vivir, cómo debemos actuar. En pocas palabras, la Biblia nos brinda la enseñanza suficiente, y estoy resaltando, y toda la prédica voy a resaltar esa palabra, suficiente para creer y vivir conforme a la voluntad de Dios. Ojo, pestaña y ceja, decía mi pastor Miguel Barrales. Esto quiere decir que los pastores, incluyéndome a mí, los predicadores de las redes sociales y cualquiera que desea enseñarnos qué creer y cómo vivir nuestra fe, no son suficientes para este propósito, pero sí las escrituras. Para el propósito, es decir, en otras palabras, yo no soy suficiente para enseñarte acerca de la fe. Ningún predicador de las redes sociales es suficiente para enseñarte cómo vivir tu fe, pero sí las escrituras. Eso es lo que está diciendo el texto. Pero dependemos. Yo he denominado un fenómeno, le he puesto un nombre. De repente lo cambio en algún momento, lo haga más sofisticado. Pero por ahora le he puesto este nombre. El fenómeno que hay dentro de la iglesia se llama ver por los lentes de otros. Es decir, esto por aquí ve el pastor, vamos a decirlo así figuradamente hablando, por aquí el pastor Samuel lee la Biblia, estudia la Biblia, hace sus lentes. Y tú, si tú solo dependes de mí, vas a ver la vida cristiana con mis lentes. Y si yo me equivoco, ¿tú también? ¿Sí? Y si yo me equivoco, tú también te vas a equivocar. Entonces, tú no puedes acostumbrarte a ver la vida cristiana por los lentes del pastor Samuel ni por los lentes del pastor, de ningún pastor. Ellos tienen que reforzar, guiarte a las escrituras, pero tú no puedes depender y ver la vida por los lentes de ellos. Y mucho menos, y este es el fenómeno, se ve más en esto,
que la gente en las iglesias está dependiendo más de los predicadores del Internet, del YouTube, del Facebook, del Instagram. ¿Por qué? Porque es más fácil. Tú agarras y buscas el predicador de tu gusto. Quiero un predicador que no me exhorte tanto. Entonces buscas uno. Quiero un predicador que se mueva, que me haga reír. Buscas otro, ¿no? Quiero un predicador, buscas un predicador a tu antojo. Esto es uno de los residuos que nos ha dejado el tema de la pandemia, ¿no? Los cultos online, uno de los problemas que nos trajo, y no digo que todo está mal ahí, estoy diciendo que uno de los problemas que nos trajo los cultos online es que ahora tienes un menú en el internet para elegir al predicador de tu gusto. Acá viene otro problema. Cuando dependes mucho de los pastores, te vuelves, eso se llama pastoritis. Ahí está. Miren, ¿sabes qué? A veces los pastores terminan abusando de los creyentes. Porque tú dependes mucho y crees que él tiene la última palabra. Y la última palabra la tiene la Biblia, las Escrituras. Entonces, lo que estoy diciendo, el pastor Samuel y ningún pastor es suficiente para enseñarte completamente lo que tú debes saber y vivir. Ningún predicador de redes, pero sí las Escrituras. Te quiero llevar a las Escrituras. Ese es mi propósito. Yo quiero que tú en tu casa puedas abrir la Biblia y empezar a leerla. Empezar a leerla. Si no entiendes, sigue leyendo. Si no entiendes algo, sigue leyendo. Algo entenderás y eso que entiendes, lo vives. Y eso que entiendes, lo vives. Yo te aseguro, tú haces ese ejercicio y vas a ver que tu vida va a ser diferente. ¿Es útil para qué? ¿Qué más dice el texto? Para redarguir, y voy a juntar los dos términos porque tienen que ir juntos. Para redarguir y corregir. Estas dos palabras las vamos a ver juntas. La idea de redarguir es que la Biblia nos reprende acerca de nuestros errores en relación a nuestra fe y conducta. La Biblia es suficiente. Es decir, la Biblia nos señala lo que estamos creyendo mal y viviendo mal. En otras palabras, reprende nuestro pecado. La Biblia. La Biblia es suficiente para reprendernos cuando estamos creyendo y viviendo mal o en pecado. La Biblia tiene toda la autoridad de Dios y luego nos corrige. Esto es corregir, lo otro, útil para redarguir y corregir. Luego nos corrige, es decir, que modifica esos errores de creencia y conducta a partir de lo que ella dice, que es lo mismo que decir a partir de lo que Dios dice. Ahora, entonces nos redarguye, nos reprende, nos señala las Escrituras, nuestro pecado, y es por eso que no es suficiente que vengas y me escuches, o cualquier pastor, ni tampoco que escuches a tu predicador favorito de las redes, sino que vengas a las Escrituras constantemente. Un momento, hermano, vengas a las Escrituras constantemente cada día. Si tú vienes a las Escrituras constantemente cada día, Dios te está predicando. Dios te está predicando y Él te va a señalar tu pecado con compasión y con justicia y te va a llevar al arrepentimiento por el Espíritu Santo. Pero si no vienes constantemente a las Escrituras y solo dependes de los pastores y los de las redes, entonces tu vida afuera, en los lugares donde te mueves, te aseguro que no va a ser un testimonio de que eres una persona de libro, un testimonio cristiano. Ahora, la Biblia también dice que es útil para, miren el texto, estamos siguiendo el texto, el orden del texto. Ya vimos útil para redarguir y corregir, ahora útil para instruir en justicia. La palabra griega que se traduce acá como instruir es paideian. Y esa palabrita se utilizaba para la instrucción de los niños. Lo que implica esto es que la Biblia, escúcheme bien nuevamente, es suficiente para guiarnos a vivir de manera justa nuestra fe y conducta. Así como un maestro guiaba a los niños en su instrucción, la Biblia es nuestro maestro, por así decirlo, porque nos instruye, nos guía como un maestro. Ahora, cuando nos dejamos instruir por la Biblia,
Cuando nos dejamos guiar por la Biblia, terminamos viviendo una vida de justicia conforme a la voluntad de Dios. Escúchenme bien. Cuando nos dejamos instruir por la Biblia y cuando nos dejamos guiar por la Biblia, terminamos viviendo una vida de justicia conforme a la voluntad de Dios. La Biblia tiene que definir todo, hermanos. Es lo que les estoy tratando de decir. Tiene que definir todo. Ahora, entonces tenemos todo este abanico de utilidad o provecho suficiente que tiene la Biblia para nuestras vidas de fe y conducta. Son útiles para enseñar, para redarguir, estoy haciendo un resumen, para corregir, para instruir en justicia conforme a la voluntad de Dios, porque tienen su origen en Dios. Si no tuvieran su origen en Dios, la Biblia no podría redarguirte, no podría enseñarte, no podría instruir en justicia, no podría hacerlo, no serviría si no tuviera su origen en Dios. Eso hay que tener en cuenta. Vamos conectando. Ahora, en palabras sencillas, la Biblia es útil para enseñarnos la verdad, hacernos comprender nuestros pecados cometidos en la vida, de ayudarnos a llevar una vida recta, y para todo esto la Biblia es suficiente. Los pastores que nos predican la palabra y los predicadores de las redes sociales deberían reforzar lo que ya tú crees, lo que yo creo y digo conforme a la palabra de Dios, y no convertirse, escúchenme bien, y no convertirse en los que definen lo que creo y lo que digo. Lo que tú crees y tú vives no puede ser definido suficientemente por el pastor Samuel, no puede ser definido suficientemente por un predicadorcito de las redes sociales. Tiene que ser definido por las Escrituras. Todos nos basamos en ideas, nos movemos en base a ideas. No se conformen a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Sean transformados quiere decir que cambiemos nuestra manera de vivir, y para eso tenemos que renovar la mente. ¿Y cómo la renuevas? ¿Cómo? En las Escrituras.